Fuerza de fricción. Una nueva dificultad respecto al plano inclinado, y el problema ya nos indica que el coeficiente de fricción es 3/4 y lo que nos pide calcular es la aceleración. Para ello vamos a recurrir a nuestro análisis. Recordemos algo importante: en todo plano inclinado se van a dar las siguientes fuerzas. Esto es de una forma operativa y práctica. Es decir, vamos a tener un vector peso en X llamado seno del ángulo, ¿sí? Seno del ángulo por el peso. Seno de 53 por el peso, es decir, 80. Y el otro vector llamado P de Y, porque va a estar en el eje Y, va a ser coseno de 53 por el peso, en este caso 80 también. Y de aquí vamos a observar lo siguiente, que este peso Y o componente peso Y presiona la superficie inclinada, mientras que esta superficie inclinada va a reaccionar en sentido contrario, es decir, a esa reacción se le llama normal. Estas tres fuerzas son básicas en un plano inclinado. Es una propiedad importante y debes aplicar siempre en todo problema que tengas con plano inclinado. Seno del ángulo por el peso, coseno del ángulo por el peso, y observa la normal. Ahora bien, el movimiento evidentemente es hacia abajo o de otra forma hacia la izquierda. Podríamos señalar entonces que el movimiento es hacia la izquierda. No olvides que la fricción va en contra de todo movimiento. Por lo tanto, dicha fricción irá hacia arriba o hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces la fricción va a actuar en este sentido, en sentido contrario al movimiento. Pero esta fricción sabemos muy bien que es igual al coeficiente por la normal. Ahora bien, ese coeficiente es igual a ¿cuánto? A 3/4, y la normal, no olvides que es igual a este vector peso que podríamos calcular rápidamente. Coseno de 53 es igual a ¿cuánto? 3/5. Y 3/5 por 80 me da 48. 48 newtons. Entonces, al reemplazar la normal, va a ser 48. Y al hacer operaciones me daría 48 entre 4 es 12. 12 por 3, 36 newtons. ¿De acuerdo? Ahora bien, queremos calcular la aceleración. Para ello vamos a acudir a nuestra fórmula de dinámica. ¿Qué dice nuestra fórmula de dinámica? Nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y aquí tenemos dos fuerzas que están en una especie de competencia. La fuerza de color rojo, que es seno de 53 por 80, y la fuerza de fricción, que es 36. Calculemos cuánto es esta fuerza. P de X será igual a seno de 53 es 4/5. Y 4/5 por 80, ¿cuánto me daría? Aproximadamente, así es, 4/5 por 80, 80 entre 5 es 16, y 16 por 4 me da 64. Muy bien, 64 newtons. Entonces, señalamos, ¿quién va a ganar? 64 o 16. Exacto, 64. 64 gana a 36 ¿por cuánto? Por 28. Entonces, la fuerza resultante aquí es 28, la masa del sistema es 8 y la aceleración es igual a ¿cuánto? 28 octavos. Si hacemos las simplificaciones, es decir, podemos sacar cuarta, 7 medios o 3,5 metros segundos al cuadrado. Ese es el cálculo de la aceleración. Entonces, recordemos algo importante. Cada vez que estés en plano inclinado, vas a graficar tres fuerzas importantes: los vectores componentes peso en X, en Y la normal. Siempre este vector componente es igual al seno del ángulo por el peso. En su defecto, este será coseno del ángulo por el peso, que es igual a la normal. Si el movimiento es hacia abajo, la fricción se opone a dicho movimiento. Y luego aplicamos el concepto de dinámica.